Hola, mi nombre es Julio Peña y hoy vamos a ver el método histórico del libro de Jeremías. Entonces, para hablar de la parte histórica de Jeremías, tenemos que ir a Segunda de Reyes, capítulo 22, 23, 24 y 25. ¿Sí? Los últimos capítulos de Reyes. Y bueno, también podemos ver esto en Segunda de Crónicas, del capítulo 34 al capítulo 36. Pero entonces veamos un poquito qué nos dice Segunda de Reyes a partir del capítulo 22. Si vemos, antes del 22 está el reinado de Manasés, de Amón. Vemos un poquito lo que ellos estaban haciendo, ¿cierto? Ahí vemos Manasés hizo lo malo delante de Dios, levantó altares a Baal, a Acera, edificó altares en la casa de Jehová, pasó a su hijo por fuego, ¿sí? Y todo eso trajo consecuencias, pues que Dios declaró ahí mismo. Dice: aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá. Luego vemos con Amón también, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sí, por eso Amón, bueno, los siervos de Amón conspiraron contra él, lo mataron. Y luego viene el capítulo 2, Josías, que ya es en tiempos de Jeremías. Entonces vemos estos dos reyes que hicieron lo malo delante de Dios, hicieron cosas terribles, era un poquito peor que lo malo. Llega él siendo solo un niño, con solo 8 años, nos dice el versículo 1, pero ahí dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Y vemos diferentes cosas que pasaron con el rey Josías, como por ejemplo que fue hallado el libro de la ley en casa de Jehová. ¿Sí? Y cuando el rey hubo oído las palabras de el libro de la ley, rasgó sus vestidos. Vemos que hubo un arrepentimiento. Dice incluso que Dios le habla y dice: por cuanto viste la palabra de Dios y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Por tanto, he aquí, yo te recogeré de tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Entonces vemos que se cumple esa profecía, porque aunque él muere en extrañas condiciones, no vio lo que iba a pasar con su pueblo, con su nación. ¿Sí? Vemos que él empieza a hacer reformas, hace un mandato, vemos en el capítulo 23, manda a sacar del templo todos los utensilios que habían sido usados para Baal, para Acera, quitó a los sacerdotes idólatras, hizo sacar las imágenes, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. O sea, es muy importante aquí que entiendan que no era solo que tenían un becerro de oro, sino que habían prácticas que hacían para Acera, que era, digamos, una reina de la fertilidad, para Baal, donde sacrificaban a los niños. Eran cosas terribles, especialmente para nosotros hoy día. Solo pensar en esto era lo que estaba sucediendo en el pueblo de Dios, el pueblo de pacto, el pueblo apartado. Y este rey, que se arrepiente de corazón, ¿qué hace? Empieza a sacar todo eso, empieza a haber una reforma, un cambio, quita todo ídolo abominable, dice, y además celebra la Pascua, que no se había celebrado. Me gusta mucho, en el capítulo 23, versículo 25, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, y de toda su alma, y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Sí? Claro que al mismo tiempo vemos que con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira había encendido en contra de Judá por todas las provocaciones de Manasés. Sí, entonces bueno,
muere Josías y vemos que empiezan otros reyes, los últimos reyes, ¿cierto? Los tiempos de Jeremías fueron los tiempos de los últimos reyes de Israel, en este caso de Judá. Dice el versículo 31 del capítulo 23, habla de Joacás y nuevamente hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice, y lo puso preso el faraón Neco, tomó Joacás y lo llevó a Egipto, donde murió. Luego vemos al rey Joacim, que también hizo lo malo delante de Jehová. Luego vemos a Joaquim, que también hizo lo malo delante de Jehová. Y el último rey, Sedequías, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y al final del capítulo 24 dice, vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces vemos que aquí es cuando ya cae Jerusalén, ya Babilonia viene, o el imperio babilónico viene a el tercer exilio, ya derrumban, queman, destruyen el templo, la ciudad, y se llevan ya cautivos. Queda un remanente, los más pobres, para trabajar la tierra. Algunos de estos huyen a Egipto. Entre estos, pues, vemos que Jeremías también termina ahí en Egipto. Y al final, vemos el regreso de Joaquim, ¿sí? Que es liberado. Y eso es un poquito el contexto histórico de Jeremías. Entonces tenemos que entender que, ya sabemos que Jeremías abarca un largo periodo de los últimos reyes en Judá. Y por eso vemos, los últimos fueron malos, pero hubo uno bueno que era Josías, y él estuvo como rey unos 20 años. Entonces vemos que en el tiempo de Josías hubo reformas, se encontró la ley, sacaron los ídolos. Entonces, ¿cuál era la situación interna en Jerusalén en este tiempo? En el tiempo de Josías vemos que hubo cosas buenas, hubo tal vez una reforma, pero no sé si un avivamiento. ¿Por qué? Porque aunque acabamos de leer que no hubo rey como este, que se convirtió de todo su corazón a Dios y a su ley, es como que el presidente de mi nación sea, no sé, el fundador de Juventud con una Misión. Eso no quiere decir que toda la nación va a ir a hacer una escuela de discipulado y a leer el libro Eres tu Señor, ¿cierto? Entonces el corazón del pueblo no se convirtió. Aunque su rey sí se había convertido y aunque su rey estaba haciendo cambios, el corazón del pueblo seguía distanciado de Dios. Y ahí empezamos a ver las consecuencias que llevó ese distanciamiento, las consecuencias que llevó tener ídolos, las consecuencias que llevó la corrupción que había, no solo en los otros reyes, sino en los mismos profetas y los sacerdotes. O sea, los mismos líderes dentro del pueblo de Dios estaban siendo corruptos. Y algo que es importante entender es que no se trataba solo de no tengan ídolos y conságrense y sean más santos, sino que también aquí hay una connotación política que representaba que todos estos ritos, esta idolatría, esta adoración a Baal, a Acera y otros dioses, también representaba que esa no era la identidad de ellos como nación, y sacarlos era retomar como los estatutos que ellos tenían como nación, no solo como un acto religioso, sino como la nación que pertenecía a Dios, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver cómo estaban ellos desde el principio, ¿cierto? Yo siento que el capítulo 2 nos ayuda mucho a entender qué era lo que estaba pasando en los tiempos de Jeremías. Pero hay un capítulo que es muy importante, que es el capítulo 7, porque ¿qué vemos en el capítulo 7? El sermón del templo, ¿sí? Palabra que Dios le da a Jeremías, y Jeremías va al templo
para que todos lo escuchen. Recuerda que el templo era muy simbólico para este pueblo, no solo porque ahí estaban los sacerdotes, sino que desde ahí de la puerta también estaba el pueblo y era un lugar donde él podía ser escuchado. ¿Sí? Hoy en día tenemos los medios de comunicación. Bueno, ellos tenían, digamos que el templo era un lugar donde todos iban a escuchar. Es allí donde llega Jeremías, básicamente a confrontar el pecado que había pasado. Porque, ¿qué está pasando aquí? Este pueblo se confió en decir, nosotros tenemos el templo, y el templo para ellos era como un amuleto, era como una aplicación en el celular. Entonces, sí, yo en mi celular tengo muchas aplicaciones, muchas que tal vez no agradan a Dios, muchas que tal vez me desenfocan, me hacen perder el tiempo, pero es que yo tengo la aplicación de la Biblia. Para ellos estaba haciendo lo mismo. Ellos decían, si tenemos el templo, está la presencia de Dios, Dios tiene que protegernos, nosotros somos su pueblo. Y Jeremías está diciendo, no, solo porque el templo esté, no significa que Dios va a permitir y a tolerar su pecado. ¿Sí? Y les empiezan a anunciar, ¿sí? Básicamente ellos están diciendo, pero si Dios hizo un pacto con David, que lo vemos en 2 Samuel 7, como Dios tiene que cumplir su pacto, y se confiaron en esto, entonces digamos que en vez de confiar en Dios, ellos confiaban en el templo. ¿Sí? Tal vez la pregunta aquí para nosotros es, ¿estoy confiando yo en la bendición de Dios más que el Dios de la bendición? ¿Sí? Y Dios ahí les empieza a hablar. Al principio del capítulo 7 vemos a partir del versículo 2, dice, oí la palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si enmiendas cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y el prójimo, no oprimiréis al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabra de mentira, que no aprovechan. Muy importante aquí, la corrupción en el liderazgo del pueblo de Dios estaba trayendo unas consecuencias que eran la injusticia social. Entonces este pueblo estaba, somos el pueblo de Dios, tenemos el templo de Dios, estaban confiados, pero Jeremías está diciendo, ustedes tienen el templo, pero son corruptos, mienten, adoran a otros dioses aún dentro del templo y además ven sufrir a el afligido, a la viuda, al huérfano, al inmigrante, y creen que solo porque tienen el templo Dios va a hacer caso omiso a no hacer lo bueno. ¿Sí? Vemos que aquí se están condenando dos cosas, sí, la idolatría, pero también el hecho de que ellos eran responsables de hacer justicia social y no lo estaban haciendo. Por eso en el versículo 9 dice que están hurtando, matando, adulterando, jurando el falso, prendiendo incienso a Baal, andando tras dioses extraños. Entonces ellos estaban tan hundidos en su pecado que no alcanzaban a ver su condición espiritual. Jeremías aún en el versículo 12 les ilustra, ¿cierto?, el hecho de recordarles Silo, el primer lugar donde estaba o donde permanecía el tabernáculo, ¿sí? Donde los primeros oyentes conocían muy bien esta realidad, conocían qué era Silo, qué representaba. Un lugar donde hubo adoración, pero que ya no, porque había sido destruido por los filisteos, ¿sí? Y allí vemos una cita, si ustedes buscan en Salmos capítulo 78 del versículo 60 al 64, dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a espada
y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Y sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces, aquí hay una pregunta. Dice, si Dios había destruido una ciudad que hospedaba el tabernáculo y el arca en el pasado, ¿cómo es que Jerusalén estaba tan segura de que escaparía de lo mismo? Entonces, básicamente, Dios estaba a punto de hacer lo mismo con Jerusalén y ellos no se estaban dando cuenta. Estaban demasiado confiados en el hecho de tener el templo, el tabernáculo, ¿sí? La presencia de Dios con su pueblo. Se confiaron demasiado, estaban siendo idólatras, corruptos, había injusticia social, pero ellos no se estaban dando cuenta, ¿sí? Entonces vemos también que los primeros oyentes, que era lo que ellos estaban pensando, que era lo que ellos podían ver, especialmente en el tiempo de Josías, que nos muestra aquí, antes de que ellos empezaran a ser llevados o exiliados a Babilonia. Vemos en el capítulo 3, versículo 10, vemos falsedad. No se volvió con todo corazón, ellos pretendían, ¿sí? En los días del rey Josías, como yo les decía, hubo una reforma, pero ellos pretendían que de verdad estaban cumpliendo con esta reforma. En el capítulo 4.1 habla de las abominaciones, ¿cierto? Mentían, había injusticia, no había rectitud. En el capítulo 5 dice que juran falsamente, no actúan justamente. En los versículos 4 y 5 del capítulo 5, ninguno conocía la ley. Ahí mismo, capítulo 5, versículos 26 y 28, el rico oprime al pobre y al huérfano. Capítulo 6, versículo 6, Dios va a castigar a Jerusalén porque está toda llena de violencia. El 6:19, rechazaron la enseñanza del Señor, ¿cierto? La Torá, que significa instrucción o enseñanza. El 6:20, daban incienso a Sabá y daban buena caña olorosa, que no son aceptables, son sacrificios no agradables al Señor. En el 7:5, no eran justos los unos con los otros. El 7:9, hurtaron, mataron, adulteraron, juraron en falso, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Hacían un mal uso del templo, había hipocresía, una alabanza no sincera. En el 8:6, no decían la verdad a Dios, se independizaron de Dios. El 8:7, no escuchaban las órdenes de Dios. El 8:10, seguían su avaricia. El 9:3, había una fuerte falsedad, de mal en mal. Desconocen al Señor. En el 9:25, estaban circuncidados, pero no de corazón. En el 11:15, hicieron lo vil, hacían obras viles, y creían que hacer votos o sacrificios cubría toda su maldad, aunque no había un arrepentimiento. 14:12, habían actos religiosos, no había una verdadera adoración, si esto era algo que no aceptaba el Señor. Aquí mismo en el capítulo 7, vamos a ver un momentito, en el versículo 23 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblos, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día de que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. ¿Sí? Aquí habla, aunque los envié profetas, mis siervos, día tras día, sin cesar, ¿sí? Con todo esto no me oyeron. Y algo que me gusta ver aquí es que Dios quería más su corazón que sus sacrificios. Y tal vez la pregunta aquí es, cuando pensamos en los ídolos y en un liderazgo corrupto en el libro de Jeremías, ¿qué es lo que Dios me está hablando a mí? ¿Qué es lo que Dios te está hablando a ti? ¿Sí? Yo sé que seguramente tú dirás, no, yo no voy a pasar a mis hijos por fuego.
Yo no voy a adorar a Acera yendo con prostitutas para adorar a otros dioses. Pero entonces, ¿cuáles son tus ídolos? Tal vez tu ídolo no tiene madera, no es de yeso, ¿sí? Pero está aquí, está en tu corazón. Tal vez tu ídolo puede ser tu imagen personal, puede ser el éxito en el ministerio, puede ser las ansias de tener poder. No lo sé, pero ¿por qué no tomas un momento, paras el video y le preguntas al Señor, Señor, ¿cuál es mi ídolo? ¿Cuál es el ídolo que está ocupando tu lugar en mi corazón? Y luego de hacer esa reflexión, ahora preguntemos, cuando hablamos de liderazgo corrupto, ¿cómo se aplica eso en mi vida? Porque estos líderes, estos sacerdotes, profetas, reyes, habían hecho lo malo delante de Dios, ¿cierto? Ellos fueron los que cometieron la idolatría. Pero nosotros pensemos, si yo soy un misionero, si yo estoy en el ministerio, soy un pastor, un servidor en mi iglesia, no sé. Antes, ¿qué pensabas tú cuando pensabas en alguien que servía a Dios? ¿Sí? Hay personas que están dentro de la iglesia, dentro del ministerio y que están en pecado y nadie lo sabe. Ellos lo saben, pero los demás no. Tal vez están engañando a Dios. Tal vez tú no estás predicando el evangelio de la prosperidad, tal vez tú no estás vendiendo sanidad y oración a las personas, pero tú tal vez sí estás haciendo cosas que Dios te está diciendo, páralo, y no lo estás haciendo. Yo quiero que tengas cuidado y veas cuando empezamos a ver estas historias y empezamos a ver las crónicas o vemos los reyes y vemos todas estas historias y decimos, wow, qué terrible este pueblo. ¿Cómo es que ellos se apartaron tanto de Dios? Y la pregunta es, ¿será que yo puedo hacer lo mismo? ¿Será que el evangelio hoy en día a mí no me está hablando? ¿O yo estoy endureciendo mi corazón a lo que Dios me ha estado hablando? Dice la palabra, se hicieron vanos. O sea, imaginemos por un momento el poder de esta afirmación, se hicieron vanos. ¿Qué es lo que busca mi corazón? ¿Cuáles son las metas en mi vida? ¿Será que yo estoy buscando cosas que están muy lejos de lo que Dios quiere para mí? Entonces aquí la pregunta es, ¿estamos teniendo cuidado de lo que Dios está hablando a nuestras vidas? Porque esto le pasó a ellos. Yo estoy seguro que el pueblo de Israel no empezó a orar, no empezó a buscar a Dios y decir, ay Señor, yo quiero pasar a mis hijos por el fuego, permíteme verlo quemarse, permíteme adorar a otros dioses. No, fueron decisiones pequeñas. Fueron momentos en los que el Espíritu Santo me está diciendo, por aquí no es, pero yo escojo seguir. Yo escojo tapar mis oídos a lo que Dios me está guiando y terminamos haciendo cosas que pensamos, yo jamás voy a hacer esto. Jamás voy a pasar a mi hijo por el fuego. Jamás voy a poner un altar aquí. Jamás voy a adorar a otro Dios. Pero fueron pequeñas decisiones que poco a poco fueron dañando el corazón de un pueblo. Entonces, quiero que nuevamente, para finalizar este video, tomes un tiempo de escuchar a Dios. Bueno, Señor, ¿cuáles son las cosas que tal vez yo tengo ahí en secreto? ¿Cuáles son las cosas que yo estoy guardando en lo oculto? Porque en lo oculto, cierto, es donde opera Satanás. Cosas que tal vez son chiquitas, que tal vez yo se la cuento a alguien y la persona me va a decir, pero ¿cuál es el problema? Lo importante es que seas feliz. Pero la palabra de Dios, su evangelio, trae todo menos comodidad para nosotros. ¿Sí? ¿Será que estoy muy cómodo en la posición donde estoy? Que no nos pase lo mismo que Israel, que se desviaron, pero estaban súper confiados porque tenían el templo, tenían el amuleto, tenían la aplicación en el celular. Y no se dieron cuenta que su corazón y que Dios estaba
apartado de ellos y que iba a venir un juicio en amor, un juicio por amor, ¿sí? Pero que les iba a doler. Que tal vez ese juicio, cuando seguimos viendo la historia, no fue suficiente, 70 años de cautiverio para cambiar su corazón. Pero la pregunta es,